El gobierno de Volodymyr Zelensky montó un nuevo espectáculo lastimero sobre el ataque ruso a la ciudad de Odessa. Mientras el mandatario ucraniano albergaba en plena ciudad a los mercenarios que preparaban atentados contra población rusa, Moscú los pilló con las manos en la masa. Pero Zelensky quiso dar lástima con la destrucción parcial de la Catedral de Odessa, un patrimonio arquitectónico que fue afectado por un misil torpemente disparado por las tropas ucranianas. Rusia explicó el nuevo error de Kiev en su negligente manejo de la guerra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El número de errores cometidos por las improvisadas tropas ucranianas sigue creciendo con preocupación. En esta oportunidad, mientras Rusia atacó la ciudad de Odessa para desmantelar una base de mercenarios, sus tropas destruyeron parte de la catedral de la ciudad. Como ya se ha acostumbrado en su torpe desempeño, las autoridades ucranianas culparon de su nuevo error a las tropas rusas. Pero como ya ha quedado en evidencia, tras numerosos fallos, se hace difícil creer en las versiones del gobierno de Volodymyr Zelensky. A raíz del espectáculo que montó Zelensky en la prensa con la destrucción parcial de la Catedral de Transfiguración, conocida también como la Catedral de Odessa, el gobierno ruso salió al paso para explicar que este ataque fue autoinfringido, es decir, lo provocaron ellos mismos. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que no lanzó ningún ataque contra el monumento religioso y que su destrucción parcial fue el resultado de la caída de un misil guiado antiaéreo disparado por el ejército ucraniano. Las autoridades de Moscú calificaron este acto como uno más que se añade a la lista de acciones ignorantes de los operadores de los sistemas de defensa aérea, que disparan sin ningún criterio las municiones que obtienen de sus aliados occidentales. Explicaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania colocan deliberadamente sus sistemas de defensa en áreas residenciales de los asentamientos, incluso en la ciudad de Odessa. Desde esas zonas dispararon sin prever que pueden causar daños a sus propios edificios. Para ilustrar de forma clara la situación, el Ministerio de Defensa ruso aclaró que todos los objetivos golpeados durante su ataque a la ciudad de Odessa se encontraban a una distancia prudente de la Catedral de la Transfiguración. Desde el organismo castrense aseguraron que planifican sus ataques en base a una información minuciosamente verificada y contrastada a través de varios canales, lo que excluye de entrada la destrucción de instalaciones civiles y obras del patrimonio cultural e histórico. El motivo por el que Rusia lanzó un ataque contra la ciudad de Odessa el pasado 23 de julio fue porque comprobaron que en esa ciudad, en medio de la población civil, el presidente Volodymyr Zelensky ordenó la instalación de algunos mercenarios. Estos combatientes a sueldo de origen extranjero estarían presuntamente involucrados con la planificación y ejecución de atentados extremistas contra la población civil rusa, como parte de las actuaciones desesperadas de Kiev tras su fallida contraofensiva. Una vez detectados los campamentos de estos irregulares, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron ataques contra Odessa, Chernomorsk y Nikolayev, incluidos los lugares de producción y almacenamiento de barcos teledirigidos utilizados por Kiev para planear atentados contra Rusia. Estas acciones de las fuerzas rusas forman parte de los ataques a modo de represalia tras el cobarde atentado perpetrado por Ucrania en el puente de Crimea el 17 de julio, que cobró la vida de 2 personas y causó graves daños materiales a esta infraestructura civil. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó el ataque al puente de Crimea como una nueva insensatez militar y un crimen brutal, por lo que prometió tomar represalias. El Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por este atentado terrorista. Como consecuencia de la agresión a la infraestructura civil del puente de Crimea, Rusia lanzó un ataque con armas de precisión y largo alcance de base marítima y aérea contra las instalaciones donde se preparaban los atentados contra nuevos objetivos civiles rusos. En esos lugares atacados por Moscú, se descubrió que planificaban ataques con el uso de lanchas no tripuladas,
Los objetivos se encontraban en las afueras de la ciudad de Odesa, todos ellos muy alejados de la catedral que sirvió de espectáculo informativo para Zelensky. El Ministerio de la Defensa ruso aclaró que después de su ataque contra la ciudad ucraniana, todos los objetivos fijados fueron alcanzados. Por tanto, el show que montó el gobierno ucraniano y sus patrocinadores con el tema de la catedral forma parte de la propaganda antirrusa en medio de la guerra. Con la acostumbrada manipulación que caracteriza al gobierno ucraniano, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oleg Nikolenko, dijo que el ataque ruso contra Odesa era como escupir en la cara de la Organización de Naciones Unidas. De manera irresponsable, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se adelantó a hacer juicio sobre este ataque sin conocer a fondo la situación. Guterres se refirió a la obstrucción parcial de la catedral de Odesa y responsabilizó a Rusia por ello. Guterres lamentó que la guerra represente una amenaza creciente para la cultura y el patrimonio de Ucrania y señaló que el ataque fue una violación de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de los bienes culturales. Sin ninguna investigación previa, el representante de la ONU, junto a otros políticos occidentales, señalaron a Rusia como responsables del ataque a la catedral, sin evaluar que la incompetencia que caracteriza a las tropas ucranianas pudo ser la causa de su destrucción parcial. Ante la sospechosa acusación sin pruebas, las autoridades rusas difundieron un informe detallado de sus acciones contra Odesa, donde explican que todos los objetos designados para la destrucción en esa zona fueron destruidos la noche del 23 de julio. Agregaron que la planificación de ataques con armas de precisión contra la infraestructura militar del régimen de Kiev se lleva a cabo sobre la base de información cuidadosamente verificada y confirmada para excluir la destrucción de instalaciones civiles, así como objetos del patrimonio cultural e histórico. Vale la pena recordar que es precisamente el régimen de Zelensky el que ha destruido monumentos y obras artísticas que Ucrania había heredado de la era soviética. Las políticas antirrusas del gobierno ucraniano son las que se han llevado muchas obras en medio del fanatismo político. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.